El perdón, estoy 100% segura de que es la mejor liberación que nosotros podemos tener para poder dejar atrás todas esas cargas que sentimos en nuestro día a día. Hola, mi nombre es Lucy, tengo 21 años y formo parte de la comunidad de San Juan Bosco. He estado en grupos como Alfa, he estado en el 5K y actualmente formo parte de la liturgia de 5:30 desde hace ya un año. La Cuaresma definitivamente es uno de los tiempos más importantes para cualquier cristiano y es la fiesta de hecho más importante, ¿no? Todo lo que es el tríodo pascual, el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo, ¿cierto? Entonces yo creo que este tema es uno de los que más me apasiona y precisamente el que me hizo que yo me convirtiera a una católica practicante muy constantemente. Entonces genuinamente estoy muy feliz y muy emocionada de poder hablar de este tema. ¿Por qué? Porque pues bueno, estamos en estos tiempos y son 40 días que nos representan y nos dicen que nosotros tenemos que transformarnos. Pero ¿cuál es el objetivo de este tiempo de preparación? Bueno, el objetivo principal, por lo que hemos escuchado también en las homilías, en las misas, y algo que genuinamente yo guardo en mi corazón muy intensamente, es el hecho de que la Cuaresma precisamente existe para nosotros que podamos sobre todo identificar, ¿no? Identificar la tentación, identificar lo que nos aleja de Dios, ¿no? Porque definitivamente yo fui catequista 2 años, ¿no? Entonces algo que se me quedó muy grabado fue que Dios siempre está extendiendo la mano hacia nosotros y es como tenemos como un hilo, ¿no? Entonces en este hilo nosotros decidimos si nos lo estamos alejando o si nos acercamos, ¿no? Y las tentaciones definitivamente se presentan en muchas formas y principalmente hemos visto que pueden llegar a ser como el placer, el tener o el poder, ¿cierto? Es lo que hemos aprendido hasta ahorita, más o menos por lo que llevamos. Pero algo muy importante que a mí me gustaría comentar es acerca de las cuestiones de genuinamente que nos tomemos estos momentos para identificar qué es lo que nos aleja de Dios, pero no solo quedarnos ahí, sino también llevarlo al siguiente nivel y decir, ok, ya supe qué es lo que me aleja de Dios, pero sobre todo ahora, ¿qué voy a hacer para poder realmente acercarme a Él y prepararme para lo que es el evento más importante, que celebramos su pasión, muerte y resurrección? Entonces, yo pienso, y algo que estoy muy emocionada por compartir, es el tema del perdón, ¿no? Estoy 100% segura de que el perdón es el método más efectivo que nosotros podemos tener para librarnos de la carga que constantemente tenemos en nuestra espalda y no nos damos cuenta. Por ejemplo, toda la cuestión de cuando recibimos ofensas, ¿no? Que es lo principal y yo creo que una de las cosas importantes que quiero comunicar, ¿no? La cuestión de la ofensa. ¿Qué es esta ofensa, no? La ofensa sucede de 2 formas. La ofensa puede ser puesta sobre nosotros o nosotros mismos podemos ir a agarrar la ofensa. Y en muchas ocasiones del día a día, por ejemplo, cuando estás conduciendo, ¿no? Y se te metió alguien y tú dices de que, ay, de que, ¿cómo se atreve? O lo que sea, todas las palabras que nos salen cuando estamos conduciendo y alguien de que pasa, ¿no? Entonces, en estas situaciones también no solamente es que nosotros tomamos alguna ofensa, sino también sucede que esa ofensa es puesta sobre nosotros. Por ejemplo, cuando alguien nos dice algo que no nos agrada, nos intenta ofender literalmente por adelante o por atrás, la verdad, o sea, las apuñaladas por enfrente o por la espalda son completamente reales. Pero sobre todo esta cuestión de tener nosotros en claro cómo podemos identificar esas ofensas, porque definitivamente siempre tenemos que tener los ojos bien abiertos de saber cuándo esa ofensa es puesta sobre nosotros o cuándo nosotros la tomamos por voluntad propia. Enojarse con alguien o pensar que te vio feo, así de que las personas siempre están pensando en muchas cosas y realmente si nos ponemos a analizar no somos tan importantes, pero creo que hacemos como que estamos buscando activamente cosas en cuales enfocarnos como para tener esta cabeza ocupada, porque todos sabemos que es mucho más fácil sentir el enojo que sentir la tristeza, ¿no? Entonces como que recurrimos a este enojo para poder tener esta sensación de que estamos como activos en algo, porque no nos gusta estar en paz, no nos gusta estar en silencio. Y aparte que el mundo de hoy en día es sumamente difícil, como les comentaba, siento yo que algo que nos aleja mucho de Dios es este ruido, estas opiniones, esta necesidad de validación externa, ¿no? Que es difícil, definitivamente es difícil. Y por eso mismo Dios nos lo pide todos los días que perdonemos, ¿no? No por nada en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Definitivamente es algo que hay que ponerle muchísima atención, porque supongamos que la ofensa que nosotros nos ponen encima o la que nosotros agarramos voluntariamente,
esto es un tema bastante interesante porque haz de cuenta de que, imagínate que yo agarro la ofensa de mi amiga que me habló feo, de que mi profesor que me trató mal, mis papás que se enojaron conmigo y empiezo así como que a cargar y luego yo también empiezo a buscarla, ¿no? De que esa ofensa de que, oye, esta persona no está de acuerdo, no tiene la misma opinión que yo, esta persona no comparte mis valores, no comparte mi visión, no es católico, es de otra religión o está ofendiendo a Dios. Y como que cuando nosotros cargamos todo eso, nuestra espalda se vuelve sumamente pesada y luego cuando Dios nos pide que hagamos algo, estamos con tanta carga y tanto peso encima que lo dejamos de ver y lo dejamos de sentir y lo dejamos de realmente tener estas ganas. O sea, puede que, por ejemplo, súper fácil, cuando ya Dios nos pida algo y nos dice de que, oye, levanta la mano, ¿no? Pero nosotros estamos cargando en nuestros brazos y en nuestra espalda todo aquello que nos ofende, que tal vez nosotros agarramos, no vamos a poder levantar la mano porque ni siquiera estamos siendo capaces de poder poner atención a lo que es realmente importante. Y lo bajo a un ejemplo mucho más específico. Supongamos que estás en un grupo de la iglesia y está una persona que tuviste historia con esta persona y tal vez ya no te cae bien. No es una persona que te agrade, pongámoslo en palabras más, no es una persona que te agrade, ¿cierto? Entonces dice, Dios te llama de que, oye, quiero que des una plática en este grupo, quiero que me ayudes en este grupo, quiero que coordines este grupo o formes parte de, o te invitan a un evento y tú dices, no quiero hacerlo, porque está esta persona ahí. Ahí nosotros estamos agarrados a esa ofensa, estamos aferrados a esa ofensa, pero ¿qué pasa si en ese momento Dios quería hacer alguna maravilla para ti, te quería regalar una bendición? Y algo que tenemos que tener súper consciente es que cuando Dios quiere bendecirnos a nosotros, la bendición no termina con nosotros, la bendición empieza con nosotros para que la podamos compartir a muchas otras personas. Entonces, eso es como que súper importante para mí, como que poder transmitir que definitivamente la ofensa que nos ponemos o que nos ponen es algo que tenemos que tener bastante cuidado, sobre todo también por la cuestión de que nosotros estamos como que buscando activamente, pero ¿qué pasa cuando eso se atraviesa con los planes de Dios? O incluso de que nosotros ofensa con nosotros mismos, de que no nos perdonamos a nosotros mismos, que es el tema más difícil, diría yo, el perdón hacia uno mismo. Pero algo que sí quiero decir es que la ofensa, otra vez, nos la ponemos o nos la ponen, pero siempre la podemos soltar, siempre. Y tú me preguntarás de que, oye, ¿cómo perdono? Siempre en la iglesia nos están diciendo de que, oye, tenemos que perdonar, pero ¿cómo realmente nosotros nos tomamos ese no sabemos, ¿no? Nos dicen, ok, perdona, y tú, sí, va, pero ¿cómo lo hago, no? Entonces, para esto es muy importante saber de dónde viene el perdón, ¿no? Y el perdón viene de Dios. Dios es como, que una vez escuché una metáfora que era como comida china, ¿no? Dios ya nos regaló su perdón, el perdón es una gracia. El perdón viene como comida china enfrente de ti y cada vez que te equivocas o te lo acabas, sigue llegando y sigue llegando y sigue llegando y no se acaba. El perdón de Dios es completamente infinito y es muy padre saber eso porque al final del día el perdón viene de Dios hacia nosotros y nosotros extendemos el perdón. No podemos perdonar a alguien más si no nos hemos perdonado a nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, haz de cuenta que nosotros tenemos el perdón que viene de Dios y se extiende, recapitulando esa idea. Entonces, ya que nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, ya podemos finalmente extender el perdón. Por ejemplo, un breakup, que es uno de los temas más clásicos, ¿no? Que dices tú, ¿cómo ha pasado 3 años, 4 años y no he perdonado a esta persona? Que creo que es algo que nos ha pasado a varios, ¿no? Entonces, es muy importante saber que a veces para soltar esa ofensa, primero, antes que ver que la otra persona, que le tengo que hablar, que no le tengo que hablar, que qué hago, tal vez primero es importante checar hacia adentro, ¿no? ¿Qué es lo que no me he perdonado a mí? ¿Qué es lo que me falta a mí de perdonar? ¿Por qué sigo aferrado? ¿Por qué energéticamente, espiritualmente? ¿Qué es lo que me sigue agarrando a esta situación? Persona, trabajo, ocasión. ¿Y qué es lo que nosotros no estamos dejando ir, ¿no? Pero muchas veces lo que no estamos dejando ir es esa injusticia que llegamos a sentir y el perdón hacia nosotros mismos de habernos permitido pasar por esa situación, de no haber hecho algo antes, de no haber hecho cosas diferentes, de no haber dicho no sé qué, pero realmente es muy importante conocer que ese es el primer paso, ¿no? Primero, reconocernos que somos perdonados por Dios, que Él nos ama, que Él sabe que la tentación existe y incluso, o sea, que Él fue tentado en el desierto, ¿cierto? O sea, definitivamente Él reconoce que esto existe. Nosotros también tenemos que reconocerlo, pero sobre todo reconocer que somos perdonados por Él y que a través de Él podemos extender el perdón.
porque muchas veces son situaciones tan complejas y todo lo queremos hacer sin Dios. Y dices tú, ¿cómo? O sea, puede haber cosas tan terribles como la infidelidad, el abuso, el homicidio, y nosotros decimos, es que ¿qué puede haber hecho diferente? Y nos castigamos mucho a nosotros mismos. O pasan los años o pasa el tiempo y nosotros nos seguimos exigiendo por qué sigo sin perdonar o por qué sigo clavado, por qué sigo clavada. Entonces sí, eso es un punto importante, reconocer que somos perdonados por Dios, perdonarnos a nosotros mismos y ese perdón lo extendemos a los demás. ¿Y cómo hacemos todo esto? Porque sé que suena como que dices tú, ok, sí, entiendo la logística, pero ¿qué hago? ¿No? Entonces, el perdón se obtiene a través de entregar la ofensa a Dios, porque el perdón es un acto completamente voluntario e intencional. El perdón no puede ser forzado y el perdón no es algo que sea rápido, veloz, porque el perdón es una pelea. El perdón es una pelea que nosotros tenemos que estar constantemente trabajando día con día para poder alcanzarlo y al final del día liberarnos a nosotros mismos. Es como si estuviéramos en un aeropuerto y estamos con todas las puertas y te dicen de que no, que la 47, que la 80, que no sé qué, que vente para acá, que el equipaje, que carga tus maletas y así. Y estamos intentando buscar la voz de Dios, ¿no? Y tú dices de que hay tanto ruido, ¿cómo encuentro la voz de Dios? Muy importante es a veces alejarse de todas esas situaciones que nos hacen que dejemos de escuchar la voz de Dios, ¿no? Y de hecho, personalmente, mi ofrecimiento de Cuaresma, el silencio. El silencio. Dejé de escuchar música, dejé de ver series, dejé de tener redes sociales, todo eso para encontrar el silencio. Y en el silencio es cuando finalmente podemos escuchar la voz de Dios a través de la oración. La oración que es el discernimiento, que es realmente poder ver qué es lo que tenemos que hacer. El punto de todo esto yo creo que es generalmente decir nosotros, el perdón ya fue dado hacia nosotros, pero nosotros tenemos que tomar esa decisión de ir con Dios y expresarle toda nuestra frustración, enojo, coraje a través de la oración, en hora santa, en misa, en genuinamente pensar por qué estamos ofreciendo las acciones que estamos ofreciendo, ¿no? Entonces, eso es algo que de verdad me gustaría mucho compartir, me gustaría mucho dejar, que está muy padre cuando nosotros finalmente decidimos soltar todo ese ruido, toda esa carga, todo ese coraje que sentimos en nuestro interior. ¿Cómo? A través del perdón, que se obtiene a través de Dios, que el perdón viene hacia nosotros y nosotros lo podemos extender. Y muchas veces va a haber gente que igual y no va a reconocer ese perdón, no va a querer perdonarte, no va a querer hablar contigo, pero nosotros nos tenemos que preocupar por eso, porque lo más importante es tomar la acción voluntaria de nuestro corazón. Dios dice en algún versículo de la Biblia, ¿no? De que si tienes alguna ofensa con tu hermano, regrésate, haz las paces con tu hermano y luego ya puedes venir a hacerme la ofrenda, ¿no? Porque al final del día, Dios lo que más le importa es que nuestro corazón esté bien, es que tengamos esa paz, esa plenitud, esa conexión, ¿no? Entonces, estar en ofensa con otro hermano, igual y no siempre se van a poder hacer las paces, pero definitivamente lo que tú puedes hacer es hacer las paces contigo mismo y poder expresarle a Dios que todo lo que está en tu poder lo hiciste para poder perdonar a esta persona y eventualmente vas a poder sentir esa liberación. Entonces, para cerrar, ¿cómo sé si yo ya perdoné a alguien, a algo o alguna situación? Yo estoy 100% segura que no es cuando dejamos de sentir acerca de alguna situación, porque al final del día las emociones nosotros no las controlamos, las emociones son completamente involuntarias. Duran 90 segundos, random fact. Pero siento yo que sabemos que ya perdonamos a alguien cuando nosotros pensamos en esa situación, pero podemos pasar página, podemos estar tranquilos. Tal vez nos enoje en el momento, pero no es algo que estamos como que pensando, buscando y rascándole en nuestro corazón, porque definitivamente el perdón se siente, el perdón te cambia, el perdón te libera, el perdón es el regalo más grande que Dios nos dio con su salvación. Entonces, esta Cuaresma los invito a todos y a todas a que realmente identifiquen qué es eso que les aleja de Dios y cómo ustedes pueden acercarse a Él, pero sobre todo tener en cuenta si tenemos cosas que tenemos que perdonar a nosotros, a los demás, y podernos preparar para recibirlo en su pasión, muerte y resurrección. Yo soy Lucy,
Por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y los invito a estar siempre alegres.